Z45. Información para el cambio. Rafaelito, hay una crisis de liderazgo en República Dominicana. ¿Te quedó eso pendiente? Sí, pero Francis, Fernando y María, no es en la República Dominicana, en el mundo. Si tú te pones a comparar los líderes de hoy con los líderes de ayer, te vas a dar cuenta, me perdonan las comparaciones, pero tenemos que ir a eso. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, extraordinario. Compáralo con los papas que lo han sustituido, para comenzar por las iglesias. Compara los presidentes de Francia, François Mitterrand. De Alemania, Willy Brandt. Sí. O sea, Mario Suárez. Adolfo Suárez. Sí, Adolfo Suárez. Sí. El presidente Fidel Castro. ¿Te guste o no te guste? Fidel Castro. Sí. Mandela. John F. Kennedy. Berríos en Puerto Rico. O sea, hay una falta de liderazgo a nivel mundial que también se refleja en la República Dominicana, porque el mundo ahora está interconectado. Pero Rafaelito, y sin querer entrar en un debate que disgregue la entrevista, ¿no será que en ese momento, cuando se estaban estableciendo los liderazgos, se pensaba de forma política, con un ideal, y después los sectores que ahora llaman poderes fácticos, los sectores de poder no incidían tanto, sino que dejaban que todo el mundo actuara a la libre? Y después, cuando los sectores fácticos se metieron a la política, todo lo dañaron. Son los tiempos. Nosotros estamos viviendo otros tiempos. Hay otros códigos. Sí, la sociedad, otra forma de interpretar la sociedad. La sociedad, antes, por ejemplo, le puedo decir, en el liceo donde yo estudié, se escenificaban debates ideológicos. Duraban horas. Ahora, ¿y en la UAS? Y en la UAS, o sea, en los liceos, en la escuela, en la UAS, debates ideológicos sobre que tú te tenías que fajar a leer para poder debatir con fulanito que sabe mucho. Entonces, la competencia era por el conocimiento. Exacto. Y aunque ahora mismo se dice que estamos en la era del conocimiento, hay demasiada información y yo pienso que mucha gente no aprovecha la abundancia de información. Rafaelito, entonces podemos decir que estamos en la sociedad del espectáculo. De la apariencia. Sí. Como dice Vargas Llosa. Como dice Vargas Llosa en el libro. Eso vale más que el mismo conocimiento. Bueno, hay una parte muy importante de la población que se lleva de la sociedad del espectáculo, como dice Mario Vargas Llosa. El efecto demostración. Sí, pero hay otra parte de la gente que no anda por ahí. No. Porque vamos a decirlo claro, hay mucha gente que se preocupa por formarse. Sin embargo, y volviendo a la pregunta del liderazgo, hay una crisis de liderazgo. Es lo mismo el presidente del Colegio de Periodistas de antes o los presidentes del Colegio de Periodistas de antes que los de ahora. No es lo mismo. Del Colegio Médico que la Asociación Médica de antes. Yo recuerdo no lo mismo. Que por ejemplo, Noticiario Popular fue dirigido por Radamés Gómez Pepín. Así es. Fue dirigido por Dani Agoris. Quien escribía los editoriales era Fonbernal. Y Pérez Reyes, que gracias a ellos, esa técnica de ellos más o menos escribir. Y los directores de periódicos, Francis, los directores de periódicos. El director del Caribe, Germán Emilio Ornes, ese que tú mencionas del Nacional, Radamés Gómez Pepín, Cuchito Álvarez, Rafael Herrera, que era el principal, Rafael Herrera. Entonces, los directores de periódicos eran enciclopedias. Enciclopedias que enseñaban a uno. Y esos editoriales había que leerlo para saber por dónde iba el país. Y Francis, y esa técnica de redacción que era impecable. Entonces, tú tenías en la redacción del Nacional a Radamés Gómez Pepín como director, a Cuchito ahí al lado en el hoy, pero tenía
a Leonel Concha, el de La Vida en Broma, como corrector. Y a Fermín Arias Beliar. A Fermín Arias Beliar. O sea, un corrector. O sea, ahí tú tenías que aprender o aprendías. Sí. Pero, Rafael, mira, hay una cosa, ahora que están Francia hablando de esas grandes mentes que impactaron la sociedad dominicana, y hoy las recordamos como grandes figuras. Sí. La juventud dominicana ha dado ese paso, está preparado para dar ese paso, porque ¿a quién le vamos a dejar? Sí, la sociedad del país. Sí, y sobre todo en una sociedad del conocimiento donde la juventud no está aprovechando esta apertura de la formación, de la educación y del aprendizaje para traerlo y crear ese estado de conciencia que necesita la sociedad, por lo menos mínimamente para servir a la patria, cuál era el fin antes de cualquier profesión. Bueno, ahí hay que preocuparse porque ustedes dan en un punto clave, la educación. Sí. La educación. Y por eso nosotros en estos días lanzamos el Centro de Investigación de Políticas Públicas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 178 años de república y hemos visto en esos 178 años de formación de la república muchísimas políticas públicas. Sin embargo, hoy la educación es más mala que hace 40 años y 50 años cuando papá y mamá, que me lo vengan a discutir aquí los expertos en temas educativos, que es más mala. Los maestros de ahora son más malos que los maestros de papá y mamá. ¿Tú sabes por qué? Porque no saben, no saben manejar ni siquiera el lenguaje primario de ellos. Y te pongo, Francis, una situación. ¿Cómo es posible, podría preguntarme alguien, que aún estando en la era de la información, teniendo más acceso a la información, seamos más brutos que antes? Así es. Yo recuerdo el profesor. Así es. Yo recuerdo mi profesor de inglés en San Pedro de Macorís, vestido, óyete, impecablemente, con su traje. Sí. Impecablemente. Y ese señor irradiaba autoridad. ¿Por allá de San Pedro? De inglés. De inglés. Sí, Francis, yo te pongo el ejemplo ahí en La Perito. Yo entro y los profesores eran gente respetable. Pero donde quiera. Donde quiera. Te pongo este ejemplo. Primero de bachillerato, a nosotros nos decían en La Perito, a los de primero, mira los pinos, los de segundo y tercero. Okay. Y entro a una asignatura que se llamaba Estudios Dirigidos. ¿Quién daba esa asignatura? Ahí se sentaba un señor apellido Vendrell, en La Perito. Ese señor hace tiempo murió. Y yo llego con mi mochila y los cabellos rubios por ahí, y entro, y digo, buenos días. Ve acá. No, espérate. Y yo me siento, él deja que me siente. Había muchas muchachitas que me gustaban y dejó que me sentara. Sí. Y dice el profesor Vendrell, venga acá, Rubito, ven acá, párese, salga, y vuelvo entre, otra vez. Y lo dice o en singular o en plural. Buenos días o buen día. ¿Tú crees que eso se me olvidó a mí? No, jamás. No. Óyete, eso eran maestros de verdad. La profesora Flérida de historia. Sí. La profesora Flérida, Francis y María y Fernando, daba una explicación, la Edad Media, hoy. Eso toca para mañana, pero ya sí una introducción. Sí. Yo tenía a veces muchas clases, la mayoría de los días en ese colegio, eso era muchas clases. Y yo dejaba la historia de último, porque lo que ella dijo yo me lo sabía ya. Entonces decía, coincidencialmente, Rafael, a explicar la clase, y yo me paraba y repetía la cosa, porque era el método de repetición. Sí. Pero te digo, explicaban bien tan bien la clase que tú te la aprendías. Hoy yo me recuerdo de geografía y de historia porque lo aprendí con la profesora Flérida. O sea, eran maestros de verdad, no gente que tú lo ves, que yo se lo decía, por ejemplo, al presidente Fernández en esa ocasión, le decía, presidente, mire, maestros de escuela, que son familia mío, primo, mire cómo me escriben. Una barbaridad, María, una barbaridad, que tú no domines tu idioma. Rafaelito, mira, ¿a qué podemos llamar políticas públicas y qué persigue? Sí, decía que hace tantos años que nosotros estamos viendo la aplicación de políticas públicas que no son más que aquellos proyectos y programas que
elabora un gobierno para conseguir determinados objetivos sobre problemas que tiene la población. Ejemplo, ese de educación. ¿Cuántas políticas públicas no hemos visto nosotros que han aplicado en educación? Nosotros nos hemos sentado a analizar si el método de formación o el pensum que se usa en las escuelas está correcto, o la filosofía educativa de la escuela pública es la correcta. No, pero nosotros tenemos que sentarnos a revisar. Aquí hubo un ministro de Educación que se inventó unos textos integrados. ¿Y dónde tú preguntaste a la sociedad educativa si eso era lo que procedía? Porque yo fui testigo de eso. Tú no le preguntaste a nadie. Entonces muchas políticas públicas están divorciadas. De la sociedad y de los sectores que realmente se quieren favorecer. Exactamente. Entonces esas políticas públicas, llegó el momento en que haya algún mecanismo como el Centro de Investigación de Políticas Públicas que elabore investigaciones para ir ahí al público, que son los docentes, los maestros, los padres y amigos de la escuela, a verificar si eso está funcionando. Rafaelito, pero yo estoy observando en que cada vez que se habla de políticas públicas, siempre sale a relucir el tema de la educación, Y claro está, ahora podría ser más interesante el debate porque la educación desde un tiempo a esta parte es la que está manejando el grueso del presupuesto nacional. Ahora, yo te pregunto, ¿ha sido la educación, independientemente de los recursos que se han invertido en ella, una prioridad de los gobiernos de turno? La educación. Una pregunta. Sí, tío. Esa es una recta de 99 millas. Puede ser que haya sido, pero oye, Francis, sí, puede ser que haya sido prioridad. Ahora el problema es cómo tú abordas el problema. Porque hablamos de educación, pero puede de transporte, de salud, o de salud, sí, porque de todo cualquiera está, de política está interconectado. Pública. Yo hablo de educación, porque yo digo la base de desarrollo de un pueblo está en la educación. Si una persona va en su vehículo y tira basura por el cristal, es un mal educado. Un mal educado. Si una persona, un chofer de carro público, se para en el medio de la vía a dejar o a coger pasajeros, un mal educado. Rafaelito, entonces, si come mal, es mal educado. Educación. Entonces, el problema nuestro, si por ejemplo tú estás en tu habitación, que es esta, donde duermes, y dejas las bombillas encendidas y no va a haber gente, pero tú no tienes formación de que tú tienes que ahorrar energía. Eso se lo dan a los niños en la escuela ahora, en las escuelas privadas, ¿sí o no, María? Sí. ¿Y por qué a los niños en los colegios privados lo están formando así? Otra generación. Sí. Están formando en los colegios otra generación. Esa es la generación que yo quiero. Y es la generación que a mí me hubiese gustado haberla visto gobernando este país con otros códigos, con otra formación, con otros valores. No la tenemos. Lamentablemente aquí hubo una generación del 70 al 90 que se perdió. Bien, señores. Foro 45, información para el cambio. Este programa está interesante. Vamos a una pausa comercial.